La madrugada era fría y silenciosa, y el vapor que salía de las chimeneas del viejo molino cubría el cielo con una neblina gris. Manuel caminaba despacio, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo gastado. El suelo todavía brillaba con el rocío de la noche, y cada paso resonaba como un suspiro en las calles vacías del barrio obrero. Tenía 40 años, aunque su rostro contaba una historia mucho más larga. Las arrugas no eran solo marcas del tiempo, sino surcos trazados por la fatiga, por el peso de los días repetidos, por los sueños que nunca tuvieron espacio para florecer. Había trabajado en la fábrica de acero desde los 17. Primero limpiando herramientas, luego cargando metal, hasta que, con los años, se ganó el respeto de sus compañeros y la confianza del capataz. Manuel no falta nunca, decían. Y era cierto, ni los inviernos más duros, ni las fiebres, ni las huelgas, ni siquiera el nacimiento de sus hijos lo habían hecho faltar a un solo turno. Aquella mañana, sin embargo, mientras cruzaba el puente sobre el río oscuro, sintió algo distinto. Una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de cansancio profundo. El tipo de cansancio que no se quita con dormir, sino con dejar de luchar. Pero Manuel no era de rendirse. Sabía que cada hora que pasaba en esa fábrica era una hora que se convertía en pan, en cuadernos, en zapatos, en un techo para sus hijos. Su vida entera era una ecuación simple: trabajar igual a amar. Rosa lo esperaba en casa. Su esposa, su luz. Era una mujer pequeña, de ojos dulces, con el cabello recogido en un moño que siempre se deshacía a mitad del día. Cuando Manuel llegaba del trabajo, cubierto de polvo y sudor, ella lo recibía con una sonrisa cansada pero sincera. Ya está la cena, decía, como si esas 4 palabras bastaran para reconstruirle el alma. Tenían 4 hijos. Lucía, la mayor, una niña seria y observadora, con el mismo gesto tranquilo de su padre. Después venía Daniel, travieso, inteligente, con un brillo de rebeldía en los ojos. Luego Elena, la más sensible, siempre preguntando por qué el cielo cambiaba de color o por qué el pan se hacía duro. Y el pequeño Andrés, apenas un bebé cuando Manuel cumplió 40. En las noches de descanso, Manuel solía sentarse junto a la mesa, con los niños alrededor, y contar historias. No tenía libros, pero tenía memoria. Les hablaba de su infancia en el campo, de los veranos con su madre, de cómo soñaba con ser carpintero. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Y Rosa, desde la cocina, lo miraba en silencio, agradecida por tener un hombre que aún encontraba ternura en medio de la dureza. Pasaron los años, y la fábrica se volvió su segundo hogar. El ruido del metal golpeando el metal se mezclaba con el tic-tac invisible del tiempo. Algunos compañeros murieron de viejos, otros de accidentes, otros simplemente desaparecieron. Pero Manuel seguía allí, con la espalda encorvada y las manos curtidas. El turno de noche se volvió su mundo. La oscuridad, su aliada. Cuando salía, el sol apenas asomaba, y el pueblo despertaba con un olor a pan recién hecho y humo. Él caminaba despacio hacia su casa, con la cabeza llena de pensamientos que nunca decía en voz alta. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba a veces. ¿Entenderán mis hijos lo que hago por ellos? Nunca buscó reconocimiento. Solo quería que sus hijos estudiaran,
que no tuvieran que vender su tiempo por unas monedas. Les decía siempre lo mismo. Si yo me ensucio las manos, es para que ustedes las mantengan limpias. El invierno del 1987 fue cruel. La fábrica redujo personal. Muchos fueron despedidos, pero Manuel se quedó. Trabajaba el doble, cobraba lo mismo. A veces no comía, para que sus hijos tuvieran leche. Una noche, mientras martillaba una pieza de hierro incandescente, sintió una punzada fuerte en el pecho. Se detuvo, respiró hondo, y siguió. No podía detenerse. Pensó en Rosa, pensó en los niños durmiendo. Cada golpe del martillo era un latido más. Cada chispa, una promesa. Terminó el turno al amanecer. Caminó tambaleante hasta su casa, y al abrir la puerta, el aroma del café le devolvió la vida. Rosa estaba allí, con el delantal manchado y una sonrisa cansada. Hoy es domingo, le dijo, no trabajes más, Manuel. Quédate con nosotros. Él asintió. La abrazó, la besó en la frente. Pero dentro de él, algo sabía que ese ritmo no podía durar para siempre. En la primavera siguiente, Rosa enfermó. Fue un resfriado primero, luego una tos persistente, después los médicos dijeron que era más grave. Manuel vendió su reloj, su bicicleta, su abrigo. Todo por pagar las medicinas. Cada noche, al volver del trabajo, se sentaba junto a la cama y le tomaba la mano. Ella, con voz débil, le decía: prométeme que seguirás por los niños. Y él prometió. Y cumplió. Cuando Rosa murió, el silencio cayó sobre la casa como una manta pesada. Lucía lloró en silencio, Daniel golpeó una pared, Elena no comió por días. Manuel no lloró. No podía. El dolor se le había quedado adentro, como una piedra. Desde entonces, su vida se volvió aún más trabajo. Dobles turnos, fines de semana, noches sin dormir. Su cuerpo se desgastaba, pero su propósito lo mantenía vivo, que sus hijos nunca sintieran hambre. Los años pasaron. Lucía se graduó de medicina. Daniel se hizo maestro. Elena estudió leyes. Y el pequeño Andrés, con el tiempo, se convirtió en empresario. Cada logro de ellos era como una medalla invisible sobre el pecho de Manuel. En las fotos familiares, él siempre aparecía al fondo, con una sonrisa discreta, como si no quisiera robarle protagonismo a nadie. Los vecinos lo admiraban. Ese hombre sí que dio la vida por sus hijos, decían. Pero el tiempo, silencioso y cruel, empezó a quitarle fuerzas. Sus manos ya no podían sostener el martillo. Su vista se nublaba. Y un día, el capataz le dijo: Manuel, ya hiciste más de lo que cualquiera podría hacer. Es hora de descansar. Descansar. Una palabra que nunca había entendido del todo. ¿Qué era descansar para un hombre que había vivido trabajando? Esa noche, Manuel volvió a casa temprano. Por primera vez, no tenía turno. El silencio lo golpeó. Ya no había risas, ni pasos, ni voces.
Los hijos se habían ido a la ciudad, cada uno con su vida. Las paredes guardaban los ecos de otro tiempo. Se sentó junto a la mesa vacía y miró la foto vieja en la pared. Rosa, los niños, y él, con el uniforme manchado de grasa, pero con los ojos llenos de orgullo. Cumplí mi promesa, murmuró. Les di todo lo que pude. Pero mientras lo decía, sintió una punzada distinta. No en el pecho, sino en el alma. Una soledad que no había sentido nunca. Porque el trabajo había terminado. Y nadie estaba allí para compartir el silencio. Afuera, la noche seguía cayendo sobre el pueblo. En la fábrica, las luces se apagaban una a una. El hombre del turno de noche colgó por última vez su abrigo en la pared, apagó la lámpara y cerró los ojos. No sabía aún que aquel descanso sería el principio de otra historia. Una historia que no se escribiría con sudor, sino con lágrimas. El amanecer llegaba lento sobre el barrio obrero. Las paredes de las casas reflejaban una luz pálida, casi azul, y el ruido distante de los trenes marcaba el inicio de otro día. En la pequeña vivienda de los García, Manuel se levantaba antes que el sol, como siempre. El reloj de la cocina marcaba las 5, y el vapor del café llenaba el aire con un olor amargo. Afuera, los gallos todavía no cantaban, y dentro solo se escuchaba el crujido de la madera al encenderse la estufa. Manuel miró las camas de sus hijos. Lucía dormía con los libros abiertos sobre el pecho. Daniel roncaba suavemente, con un cuaderno bajo la almohada. Elena soñaba con su madre, a veces hablaba dormida, diciendo, «Mamá, no te vayas». Y Andrés, el más pequeño, se había dado vuelta, abrazando un trozo de tela vieja que había sido un pañuelo de rosa. Manuel los observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Cada respiración de ellos era la razón por la que él aún seguía en pie. Suspiró, tomó su lonchera de metal y salió al trabajo. La vida se convirtió en una rutina de hierro y silencio. De día, Manuel trabajaba. De noche, planchaba la ropa de los niños, preparaba los almuerzos, revisaba los deberes. Lucía, la mayor, intentaba ayudar, pero Manuel siempre decía: «Tú estudia, hija. Lo demás déjamelo a mí». Lucía lo miraba con ojos cansados, los mismos ojos de Rosa. «Papá, no puedes hacerlo todo solo». «Claro que puedo», respondía él con una sonrisa forzada. «Lo he hecho toda mi vida». Los años pasaron como las estaciones. Lucía terminó la escuela con honores. Daniel empezó a trabajar medio tiempo en una librería. Elena, con su voz dulce y decidida, participaba en debates escolares. Y Andrés. Andrés crecía con la energía de quien no ha conocido otra cosa que sacrificio y amor. Cada logro de ellos era una llama en el corazón de Manuel. Cuando Lucía recibió su carta de admisión a la universidad, él no pudo contener las lágrimas. «Lo lograste», dijo, abrazándola. «Vas a ser doctora, hija. Vas a curar a la gente». Lucía lo abrazó fuerte. Sintió el olor a sudor y metal impregnado en su ropa, y por un instante comprendió todo lo que su padre había hecho. Pero ese instante se desvaneció pronto. La universidad quedaba lejos, y la distancia se volvió costumbre.
El primer adiós llegó un domingo nublado. Lucía subió al autobús con una maleta pequeña y un corazón grande. Manuel la despidió con una sonrisa que le temblaba. Cuídate, hija. Llámame cuando llegues. Ella asintió, lo besó en la mejilla y se fue. El autobús arrancó, y Manuel se quedó en la acera, viendo cómo el humo se mezclaba con la niebla. Volvió a casa solo, y esa noche la mesa tuvo un plato menos. Daniel, que ya tenía 17 años, trató de animarlo. Papá, algún día todos haremos lo mismo. ¿Irse? Preguntó Manuel. No, cumplir nuestros sueños. Manuel sonrió, pero en el fondo supo que eran lo mismo. Con el paso del tiempo, la casa se fue llenando de silencios. Lucía enviaba cartas, siempre cortas, siempre amables. Estoy bien, papá. Las clases son difíciles, pero valen la pena. Conocí a gente buena. No te preocupes por mí. Te quiero. Daniel también se fue. Quería ser maestro y trabajaba en un pueblo vecino. Elena consiguió una beca para estudiar Derecho en la capital. Y el pequeño Andrés creció rápido, viendo cómo la casa se vaciaba. ¿Por qué se van todos, papá? Preguntaba él. Porque la vida los llama, hijo. ¿Y a ti quién te llama? Manuel sonreía. A mí me llama el trabajo. A veces, por las noches, cuando el cansancio lo vencía, Manuel soñaba con Rosa. La veía en el umbral de la casa, con una canasta de pan caliente y los niños pequeños corriendo alrededor. Ella lo miraba y le decía: Ya está, Manuel. Ya cumpliste. Entonces él despertaba, con lágrimas en los ojos y las manos vacías. Una tarde, Elena volvió de la ciudad. Había crecido. Su voz era firme, su ropa elegante, su mirada distinta. Papá, dijo al entrar, tengo buenas noticias. Pasé el examen. Voy a ser fiscal. Manuel sintió el pecho llenarse de orgullo. Sabía que lo lograrías, hija. Gracias a ti, respondió ella, aunque no lo miró a los ojos. Durante la cena, hablaron de su nueva vida, de la capital, de los amigos influyentes. Manuel la escuchaba con atención, aunque apenas entendía lo que ella contaba. Cuando Elena se fue, dejó sobre la mesa un sobre. Dentro había dinero. Para ti, papá, decía la nota. Manuel lo guardó sin mirarlo. No quería dinero. Quería tiempo. Quería escuchar de nuevo la risa de sus hijos, el ruido de la casa viva. Con el paso de los años, los hijos fueron construyendo sus mundos. Lucía se convirtió en una doctora respetada. Daniel se casó y tuvo 2 hijos. Elena trabajaba en los tribunales. Y Andrés abrió su propia empresa. Todos, de alguna manera, cumplieron el sueño que Manuel había sembrado con sudor. Pero los sueños, a veces, exigen un precio, la distancia. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas, más cortas. Y los cumpleaños, simples mensajes en un teléfono que a veces Manuel ni sabía usar. Un día,
El cartero le entregó un paquete. Era una bata blanca y una carta de Lucía. Para que veas lo que logré gracias a ti. Manuel la miró, sonrió, y la guardó en un cajón, junto a los dibujos de cuando eran niños. El tiempo no perdona. Sus rodillas empezaron a doler, su espalda se encorvó más. Dejó de ir a la fábrica. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente seguía en movimiento, repasando los días, las promesas, las ausencias. Por las tardes, se sentaba en la puerta de la casa con una taza de café y miraba a los niños del barrio jugar. A veces pensaba en acercarse, en contarles una historia. Pero nadie lo conocía ya. El mundo se movía rápido, y los viejos quedaban atrás como hojas secas. Una vecina, doña Teresa, solía llevarle pan fresco. Tus hijos deben estar orgullosos de ti, Manuel. Él sonreía. Sí, lo están, respondía siempre. Y aunque lo decía con sinceridad, su voz tenía un eco de duda. Pasó un invierno sin visitas. Luego otro. Y otro. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas, también. Un día, Daniel apareció sin avisar. Llevaba un abrigo caro y una expresión incómoda. Papá, dijo, mirando alrededor, esta casa está vieja. No puedes seguir aquí solo. Estoy bien, respondió Manuel. No, no lo estás. He hablado con mis hermanos. Pensamos que lo mejor sería un lugar donde te cuiden. Manuel lo miró sin entender al principio. ¿Un lugar? Sí, un hogar. Para ancianos. Allí tendrás comida, atención, compañía. El silencio se volvió denso. Manuel bajó la mirada. Recordó la promesa que le hizo a Rosa, seguir por los niños. Y entendió que había llegado el momento de seguir, pero solo. Si eso los deja tranquilos, dijo por fin, está bien. Daniel asintió, sin poder mirarlo a los ojos. Esa noche, Manuel empacó una maleta pequeña. Metió dentro una foto de Rosa, los dibujos de los niños, la bata blanca de Lucía y el reloj que ya no funcionaba. Cerró la puerta con cuidado, como si aún durmiera alguien dentro. En la calle, el viento soplaba fuerte. Los postes de luz parpadeaban. Y en el corazón de Manuel, una frase resonaba sin cesar. Les di todo. Ahora les doy mi ausencia. Mientras el taxi lo llevaba hacia el hogar de ancianos, miró por la ventana las calles que había caminado toda su vida. Cada esquina tenía un recuerdo. Lucía con su mochila, Daniel con su pelota, Elena con sus libros, Andrés riendo en los charcos. Cada imagen era una herida, pero también una bendición. Cerró los ojos. No quería llorar. El conductor lo observó por el espejo. ¿Primera vez que va al hogar, señor? Manuel asintió. Sí. Pero llevo toda la vida preparándome para llegar ahí. El conductor no entendió del todo. Solo guardó silencio. Cuando llegaron, una mujer de uniforme lo recibió con amabilidad. Bienvenido, don Manuel. Aquí estará bien.
Él sonrió, cansado. Eso dicen todos los que empiezan algo nuevo. Le mostraron su habitación, una cama sencilla, una ventana que daba a un jardín, una mesita con una lámpara. En la pared, colgó la foto de su familia. La miró largo rato y murmuró: prometí que los haría felices. Supongo que lo logré. Esa noche, antes de dormir, escuchó a lo lejos las risas de otros ancianos. Alguien contaba una historia, alguien reía, alguien lloraba. Manuel cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo otra vez. Pero dentro de su pecho, en el lugar donde el amor y la nostalgia se mezclan, sabía que lo más difícil estaba por venir. Porque el sacrificio de un padre no termina cuando los hijos crecen. Termina cuando ellos olvidan. El reloj del hogar de ancianos marcaba las 6 en punto. El sol apenas se filtraba por las cortinas beige del comedor y los residentes comenzaban su rutina de cada día: desayuno, medicación, televisión, silencio. Manuel estaba sentado junto a la ventana, con su taza de café tibio entre las manos. Miraba el jardín, donde un grupo de ancianos alimentaba a las palomas. Él no hablaba mucho. Prefería observar. El mundo, pensaba, ya había dicho todo lo que tenía que decirle. Sin embargo, dentro de él, algo seguía vivo, una esperanza tenue, casi infantil. Cada semana, el hogar abría las puertas a las visitas familiares. Cada semana, Manuel se preparaba, se afeitaba con cuidado, ponía su mejor camisa y esperaba. A veces llegaban flores para otros, cartas, regalos. Pero para él, nada. Solo el silencio del teléfono y el eco de los pasos en el pasillo. Lucía, su hija mayor, vivía ahora en Madrid. Era una doctora reconocida, conferencista, autora de artículos en revistas médicas. Su rostro aparecía a veces en la televisión, hablando de avances científicos, de la salud pública, de la importancia de cuidar a los ancianos. Cuando Manuel la veía en la pantalla, sonreía con orgullo. Pero en el fondo, una pregunta lo perseguía. ¿Sabrán sus pacientes que su propio padre vive solo? Un día, la enfermera del hogar, Inés, lo encontró mirando el televisor. ¿Es su hija?, preguntó. Manuel asintió. Sí. Es la mejor doctora del país. Debe estar muy orgulloso. Lo estoy, respondió él. Pero a veces el orgullo pesa más que la soledad. Inés bajó la mirada. No supo qué decir. Daniel, el maestro, vivía en otro pueblo. Tenía una familia, 2 hijos, una esposa que lo mantenía ocupado. A veces llamaba, brevemente. Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Perdona que no te llame más seguido. El trabajo, los niños. No te preocupes, Daniel. Entiendo. Y colgaban. La conversación duraba menos de 1 minuto. Pero Manuel pasaba el resto del día repitiendo esas palabras como si fueran música. Elena, la abogada, era ahora fiscal del distrito. Tenía fama de implacable, de justa, de incorruptible. Los periódicos hablaban de ella como de una mujer fuerte, determinada, un ejemplo.
Manuel guardaba cada recorte que encontraba. Los doblaba con cuidado y los ponía en una caja junto a las cartas viejas. A veces los leía en voz alta, como si los compartiera con Rosa. Mira, amor. Nuestra hija, la pequeña Elena, ahora defiende la ley. Pero en esas lecturas solitarias, siempre faltaba una palabra, una frase que no estaba en los titulares. Gracias, papá. Y Andrés. El pequeño Andrés había crecido más rápido que nadie. Convertido en empresario, tenía una compañía de transporte, empleados, dinero, prestigio. Sus trajes eran caros, sus reuniones constantes, sus noches largas. A veces, en entrevistas de radio, decía con orgullo: mi padre fue obrero. Gracias a su sacrificio, yo soy quien soy. Pero esas palabras eran solo sonido. Nunca se transformaban en presencia. Una mañana, mientras Manuel leía un viejo periódico en el jardín, Inés se acercó con un sobre. Don Manuel, tiene correo. Él la miró sorprendido. ¿Correo? Sí, de parte de su hija Lucía. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una tarjeta con una foto familiar, Lucía, su esposo, sus 2 hijos. Abajo, una frase impresa. Feliz Navidad, papá. Con cariño, Lucía y familia. Nada más. Ni una línea escrita a mano. Ni una palabra que oliera a corazón. Manuel guardó la tarjeta, suspiró y murmuró: supongo que el cariño también se imprime ahora. Pasaron los meses. La salud de Manuel comenzó a deteriorarse. El médico del hogar le recetó calmantes, vitaminas, paciencia. Pero la paciencia no curaba la nostalgia. Por las noches, hablaba con Rosa. Miraba la foto y decía: les dimos todo, ¿verdad? Y en su mente, ella respondía: sí, pero se olvidaron de mirar atrás. Una tarde de otoño, mientras el viento movía las hojas secas del jardín, el hogar recibió una visita especial. Una periodista quería hacer un reportaje sobre la vida en los asilos. Entrevistó a varios residentes y cuando llegó a Manuel, él estaba sentado junto a la ventana, tallando una pequeña cruz de madera con un cuchillo. Buenos días, señor. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro, respondió él, sin dejar de tallar. ¿Hace cuánto vive aquí? 3 años. ¿Recibe visitas de su familia? Manuel sonrió, sin levantar la vista. A veces. En mis sueños, todos los días. La periodista se quedó en silencio. ¿Y qué les diría si los tuviera enfrente? Él dejó el cuchillo, miró hacia el jardín y dijo con voz suave: les diría que los amo. Y que el amor no guarda rencor, pero sí recuerda. La periodista se quedó sin palabras. Días después, esa frase se publicó en el periódico local. El artículo se titulaba: El hombre que sigue esperando. Una mañana, semanas después, Daniel encontró el periódico. Lo leyó durante el desayuno y se quedó inmóvil. Su esposa, Ana, lo miró. ¿Qué pasa?
Es mi padre, dijo, con voz baja. Está en ese reportaje.